Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Elizalde, a otra de las conferencias que vamos organizando de forma cíclica. En este caso vamos a hablar del niño ante el divorcio, para intentar daros una imagen lo más clara posible de cuáles son la situación que se crea en los niños ante este impacto de la ruptura de la relación de sus padres. Vamos a reflejar ante todo cuál es esa situación, cuáles son los mecanismos y estrategias que deben utilizarse para minimizar el impacto de la ruptura en los niños y también desde el punto de vista psicológico y jurídico daros herramientas, instrumentos para que esa situación, esta adaptación de los niños al divorcio sea pues, de la forma más adecuada posible. Como ya habitualmente realizamos, habrá como tres partes en la conferencia. En primer lugar, una parte más didáctica, una parte más pedagógica, de explicar una serie de conceptos que creemos fundamentales tener en consideración y tener presentes. En segundo lugar, en este caso, también hablaremos de un caso particular con Joan Manuel Muñoz, de una experiencia personal, creo que puede aportar mucho, de una experiencia de divorcio, como él ha podido gestionar la relación con su hijo y procurar que su hijo esté de la forma más adecuada posible. Y luego, por último, una parte de ruegos y preguntas en la cual creemos pues, que sería importante que nos interroguéis y poder interrelacionar de la mejor forma posible para de esta forma pues, aclarar las dudas que podáis tener de la explicación que nosotros hagamos en este acto. Para los que no me conocéis, yo soy Silvia Cuatrecasas, abogado, especialista en Derecho de Familia y Violencia Doméstica. Llevo 27 años ejerciendo y me he dedicado básicamente a estas áreas, todo lo que es Derecho de Familia, Defensa del Menor y Violencia Doméstica. Doy paso a mi compañera Marisol Ramoneda, que se presentará. Buenas tardes a todos. Soy Marisol Ramoneda, soy psicóloga, me dedico a terapia, a coaching familiar y a la realización de informes periciales para el juzgado. Damos paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Joan Manuel Muñoz y soy padre. Hoy estoy aquí como padre para explicar un caso de alienación parental en el que estoy todavía inmerso. Mi hijo es el protagonista de esta historia un poco triste y muy desagradable de explicar. Intentaré hacer unas pinceladas en cuanto a cómo hemos entre él y yo asumido esta situación, siendo lo más objetivo posible, lo cual es bastante difícil, si no imposible, en mi caso al menos, y veremos qué tal. Preferiría, sobre todo, si me dejo algo o queda algo en el aire, pues responder a preguntas concretas, que es mucho más fácil que intentar montar una historia de 10 años de la vida de un niño. Enmarcaré un poquito más la charla, aunque Silvia ya da unas pinceladas. Lo primero sería enmarcar el contexto, entender qué es una ruptura o divorcio, porque de esta manera vamos a poder ayudar mejor, ¿no? Si lo entendemos. La segunda parte se va a tratar de dar toda una serie de recomendaciones, de estrategias, de herramientas, desde el punto de vista jurídico y psicológico, para que el niño esté lo mejor posible. Y además, hemos de pensar en que cada niño es diferente y esos mecanismos pues, se tendrán que adaptar a cada caso en particular. Y ya por último, tenemos a Juan Manuel, que como veréis es un padre entrañable, es una persona con una paciencia excepcional y una creatividad también muy lúcida, que nos irá explicando qué es lo que ha ido haciendo en el caso de su hijo y cómo, esta situación darle la vuelta, que de por sí es muy complicada. Lo primero de todo, vamos a visualizar un vídeo que nos va a generar una serie de sentimientos y de emociones de las que luego hablaremos. Es una carta de un niño a sus padres. Dear Mom and Dad, I know that you are hurting. I'm hurting too. I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I am still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love for both of you.
I'm a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly to be wanted. When you fight for me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood. You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I will have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. It must be bad." Thoughtfully, the child of divorce. La ruptura, la separación, sobre todo lo que origina es un torbellino de emociones, de cambios. Se rompe, ¿no?, un sistema que hasta ahora más o menos funcionaba, ¿no?, que era la familia, y lo que pasa es algo incierto, ¿no?, que se tiene que ir creando esa nueva realidad. La verdad es que las rupturas, los divorcios, hoy en día ya forman parte de las realidades, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra sociedad, ¿no?, porque cada vez pues hay más rupturas y más niños, ¿no?, que están inmersos en todos estos problemas. Muchas veces es la única alternativa que queda después de haber probado otras vías de solución, y no siempre es mala, ¿no?, como veremos. ¿Qué nos encontramos? Con unos padres en que el proyecto queda totalmente truncado, ¿no?, en mitad, el proyecto pues vital, familiar, muchas veces también pues laboral, se compartían pues temas comunes, de amistades, ¿no? Bueno, entonces quedan de momento anclados ahí, ¿no?, metidos en todas estas emociones. ¿Y qué pasa? Que los hijos están también en esta familia y ellos están pues inmersos no solo en su propio dolor, sino en el dolor de sus padres. Pero son personas mucho más vulnerables, que no tienen las herramientas que tienen los adultos, ¿no? Por eso tenemos que estar, los padres que se divorcian, muy atentos a poder ayudarles en la manera pues, que ellos lo necesitan, ¿no? Porque muchas veces esos padres no siempre pueden, como he dicho, ¿no?, al estar metidos ellos mismos dentro del conflicto. No dejan de ser pues, espectadores pasivos de lo que está pasando en su casa. De hecho, para todos, ¿no?, sean adultos, padres, familiares y niños, implica una ruptura un gran impacto emocional, y implica esa reorientación en las rutinas, en los hábitos, a muchos niveles, ¿no? Entonces, como la ruptura es un cambio, implica pues una incertidumbre, ¿no?, de por sí, ¿no? Entonces, esa incertidumbre genera muchas emociones y muchos miedos. Las consecuencias pues pueden ser temporales, y eso será indicativo de una buena adaptación, o puede ser unos cambios mucho más permanentes y pueden indicar que el duelo no está superado, ¿no?, si estas emociones no se van reconduciendo adecuadamente. ¿Qué nos encontramos? Pues que ante esa situación de ruptura pues aparecen en los niños una serie de pensamientos, ¿no?, que a veces los adultos no nos podemos ni imaginar, y son pensamientos pues mucho más simples que los adultos nos imaginamos. Por ejemplo, ¿y qué pasará con mi mascota?
¿Y quién me vendrá a buscar al colegio? Y si ahora mis padres me ponían a ver a fútbol, a jugar a fútbol, ¿quién va a venir ahora? Estas son las preguntas, los miedos que nos pueden parecer a lo mejor muy simples, muy superficiales, pero que para los niños lo son todo, ¿no? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a vivir? Y si me cambio y vivo en otro pueblo, ¿qué será de mis amigos? Entonces, como he dicho, todo eso genera un montón de emociones que además se entremezclan entre sí, ¿no? Entre las que destaca pues, la incertidumbre y el miedo, como he dicho, la culpabilidad. ¿Se habrán separado por mí? Es que quizás no he estudiado lo suficiente, porque cuando yo me iba al cuarto a dormir, ellos se quedaban allí y se ponían a discutir y yo les oía. ¿Seré yo que no les he hecho caso y no he estudiado? O, bueno, aparece también, lógicamente, la tristeza, que se puede expresar, como ya explicaré más adelante, de muchas maneras, no solo llorando, sino de otras muchas, ¿no? Aparece también la rabia durante todo el proceso de separación. Es que yo quiero estar con mis dos padres, entonces tengo rabia porque no puedo estar con uno, pero es que luego cuando estoy con ese padre, como explicará luego Juan Manuel, pues resulta que me han dicho que ese padre es malo y que ese padre dice cosas, entonces estoy con él, pero sigo sin estar bien. Entonces, bueno, todo esto genera pues, angustia, ¿no?, en los niños, y luego nos encontramos, lógicamente, en cualquier proceso de ruptura o de cambio, ¿no?, pues que uno pasa, hay una serie de emociones y de etapas encadenadas, ¿no? Pues primero un shock, luego lo niegas, no, mis padres no se separan, luego te coge la rabia, ¿y por qué esto me pasa a mí? Bueno, sí, hay más niños de mi clase que también les ha pasado, pero es que yo no quería que pasara. Luego, poquito a poco, en el momento en que entramos quizás en una tristeza, no siempre es negativo ver que el niño está triste, es también un reflejo de que se están pasando las etapas de forma adecuada, ¿no? Porque ya después de esa tristeza va a venir la aceptación. Sí, mis padres están separados, pero bueno, la vida sigue, yo también puedo estar bien en las dos casas. Entonces todo esto, ¿no?, hay que ir entendiéndolo para poderles ayudar bien. Y luego un tema importante que he puesto aquí en la diapositiva con esta señal es que las emociones de los padres se contagian a los hijos. ¿Qué quería decir esto? Pues que tenemos que tener cuidado como adultos, ¿no? Porque lógicamente estamos tristes, pero nuestro hijo no tiene que ser nuestro psicólogo, ni nuestro terapeuta, ni es un amigo, es nuestro hijo, y es él que nos necesita a nosotros, no nosotros. Es él que nos necesita que le ayudemos, no nosotros que necesitamos que él nos ayude. Entonces, ojo, porque esto, o sea, el niño tiene que estar un poquito preservado, ¿no?, de todo esto. Si necesitamos ayuda como adultos, pues hay que buscar otros recursos y no los niños. Mi experiencia me dice que en una familia que hay varios niños, el mayor es el que tiene como más puntos para sufrir más, ¿no? Porque cuando los padres lo ven el mayor, le cuentan más cosas. Fíjate lo que me ha hecho tu madre, fíjate lo que te ha hecho el abuelo, y todo cae sobre él. Luego los mayores, pues mira, tienen más recursos o se escaquean un poquito más de la situación, ¿no? Pero el mayor es el niño que suele sufrir pues un poquito más. Ahora pasaremos a las reacciones habituales que se producen en los niños. He dividido la diapositiva en dos, que pueden ser, o sea, todas suelen ser frecuentes o habituales. Una sería, pues, por ejemplo, pegar y morder en el colegio, enfrentarse a los compañeros. Eso no quiere decir, ¿no?, que el niño sea un niño violento, sino que en ese momento esto que he puesto en la primera diapositiva, ¿no?, que se produce una mezcla de emociones, pues puede no saber cómo sacarlas. Y bueno, pues resulta que se pelea más con los niños. Esto los profesores, los padres, pues tenemos que saberlo, que es una reacción que se puede producir y que será adaptativa si es durante un tiempo. El profesor, por eso, tiene que conocer en qué situación están los padres, ¿no?, para ayudar al niño. Otras cosas que suelen pasar con bastante frecuencia son actitudes regresivas, pues que los niños pasan a hacerse un pipí en la cama por la noche. Si son pequeñitos, pues necesitan, ¿no?, que sus padres les cojan. Hacen como comportamientos, no sé si tienen pues a lo mejor 7 años, pues
aquello que hacían cuando tenían 4 o 5, ¿no? De necesitar más este cariño, el sentirse abrazados. Esto también hay que conocerlo, pues si lo necesitan será por algo, ¿no? Necesitan sentirse queridos, ¿no? Y hay que dárselo. Por otra parte, también saber que los niños pequeños y a veces también los más mayores no saben cómo expresar todo esto que ocurre. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo expresan de forma psicosomática, ¿no? A lo mejor pueden tener pues, más problemas de piel, ponerse enfermo más veces. Por aquí me parece que hay algún pediatra, ¿no? Que va asintiendo. Y esto ocurre también como una reacción, porque ellos no pueden poner palabras a lo que pasa. Entonces lo hace su propio cuerpo. Entonces durante un tiempo eso es habitual y normal, ¿no? Pues más dolores de cabeza, dolores de barriga. Luego os explicaré uno de los temas que para mí más importantes que se conozcan, qué es lo que pasa con los intercambios de una casa a otro, que es que eso hay que saberlo interpretar y allí los niños pueden tener más un reflejo, ¿no? A nivel físico, psicosomático, de estas reacciones, ¿no? Luego lo vemos. Y es importante también porque cada padre lo interpreta como puede o como le interesa o según sus experiencias vitales. Si se conoce, a lo mejor se puede reconducir y al final influirá en una buena adaptación del niño. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué podemos hacer para ayudarles en esta situación de ruptura, ¿no? Para que se adapten lo antes posible? Primero, comunicarles la ruptura en el momento adecuado, con la edad adecuada a los niños. Tienen que saber qué es lo que está pasando en su casa. No sirve el decir, bueno, es que como yo no sé qué decirles, cómo van a sufrir, porque al final el que sufre, el que no sabe cómo hacerlo es el adulto, pero no es lo que necesita el niño. No vale decir, no, mira, tu padre o tu madre se han ido 3 meses a trabajar fuera, que es lo que hace bastante gente. No, hay que explicarles la realidad, qué es lo que está pasando en la familia, ¿no? Para que ellos empiecen a entender, porque si no, esa incertidumbre, que es una de las emociones más frecuentes, pues se va agrandando más, ¿no? Segundo punto, entender lo que implica la ruptura familiar. Pues cualquier cambio implica una serie de etapas, una negación. A todo el mundo le gusta lo anterior. ¿Por qué? Porque lo conoce, pero no siempre es lo mejor. Entonces, pues bueno, mis padres se van a separar. Pues vale, dejemos un tiempo de adaptación al niño, porque nosotros como adultos también necesitamos un tiempo de adaptación. Entonces, no queramos al primer mes el niño al psicólogo, porque el niño está raro, porque el niño tiene dolor de barriga, porque el niño en el colegio pega o insulta a los demás. A ver, los que quizás necesitamos no son los niños, sino necesitamos nosotros entender lo que pasa y dejar este tiempo, que a lo mejor para unos niños eran 4 meses, para otros 6 y para otros un poquito más. Lo que tenemos que ver es que la evolución es positiva. Esto es lo que os explicaba antes, que para mí como profesional es básico entender esto. He puesto un dibujo de las 2 casas y qué es lo que pasa con los intercambios. Es decir, cuando un niño pasa de estar un tiempo con un padre a estar en casa del otro padre, sea pues, a nivel semanal, a nivel de 2 días con uno y 2 días con otro, o con otras alternancias, o incluso, lo que yo explicaré se va a grabar después de las vacaciones, porque va a estar más tiempo con uno, 15 días, un mes, lo que se haya fijado, ¿no? en los convenios. ¿Qué pasa? Que lo normal, salvo en casos más excepcionales, ¿no? Es que un niño esté bien en las 2 casas y que quiera a ambos padres. Entonces, ¿qué pasa? Está en la primera casa, está contento, llega el domingo y tiene que pues, empezar a recoger las cosas, dejar de ver a los primos, dejar de jugar para irse a la otra casa. Entonces ya se empieza a poner nervioso, empieza a estar inquieto, que es esta carita y ya menos contenta, y llega a la otra casa. Llega a la otra casa y está triste, pero está triste no porque se lo haya pasado mal, sino porque tiene que cambiar. Simplemente por esto, sean las separaciones, al menos desde mi punto de vista profesional, separaciones buenas y amistosas como separaciones mucho más complicadas o contenciosas. Ocurre lo mismo, solo que en unos casos esto se acentúa más y en otros menos. Llega a la otra casa y ya estamos. Pues el padre, claro, es que mi hijo, fíjate cómo viene.
es que yo le pregunto cosas y no me contesta, es que da portazos, es que pega patadas, es que, claro, se lo ha pasado horriblemente mal. Y empieza a hacer esto, el niño, como sabe que ese padre le está esperando y empieza a hacer comentarios delante suyo, pues aún se pone peor. Entonces, aquí el tema es, sobre todo, cuando un niño vuelve de la otra casa, dejarle un espacio para que él vuelva a conectar. O sea, para que primero se desconecte y luego conecte. Y luego el niño volverá a estar tranquilo, contento. O sea, no sacar conclusiones que muchas veces, como he dicho, no son reales. El siguiente punto sería escuchar y estar disponible para el niño, para todas las preguntas que tenga, porque somos nosotros que nos tenemos que adaptar a él, no él a nosotros. Entonces, cuando tenga ganas de preguntar, ¿y esto qué pasará? ¿Y esto cómo será? ¿Y dónde dormiré? Pues hay que explicárselo, ¿eh? Dejarle, además, yo pienso que es muy bueno preguntar, porque así sabemos dónde está él. ¿Y tú qué opinas? ¿Y a ti, María, qué te gustaría que pasara? ¿Y tú, quién crees que te vendrá a buscar esta tarde? De esta manera tenemos una doble información, ¿no? Sabemos dónde está situado el niño ahora, qué es lo que él piensa. Si luego lo tenemos que reconducir, pues se lo explicamos y ya está. El cuarto punto sería mantener al niño al margen de los conflictos, es decir, no triangulizar, lo que se llama un padre y una madre y en medio el niño. No, cuando tengamos que hablar de cosas de él, hacerlo directamente, hacerlo a través de mail, de WhatsApp, que hay muchas maneras hoy en día. No utilicemos al niño como mensajero, no lo judicialicemos, no le expliquemos, no, porque el juez ha dicho que no sé qué y tal, y que sabe palabra a palabra cuánto uno va a pagar al otro de pensión, que el día tal va a pasar. No lo metamos así en medio del conflicto. Y sobre todo, otro de los temas básicos que a mí los niños, cuando yo les digo, ¿qué deseo tendrías? ¿No? Sobre todo, que mis padres se vuelvan a comunicar, que mis padres no se peleen delante mío. Para mí esto es lo máximo de lo máximo, ¿no? El que un niño no vea estos conflictos, porque sus dos padres son lo mejor que tiene en la vida. Entonces, ¿por qué verlos así? Entonces, intentemos evitar esto. Y por último, darles seguridad. Como he dicho al principio, cualquier ruptura, un cambio en un sistema implica movimientos. Demos la seguridad de que nos tiene a los dos padres, démosle el poder que pueda seguir queriendo a los dos, démosle abrazos, cariño, que sepa que estamos, ¿no? Que no lo vamos a abandonar. Eso es importante hacerlo siempre, y no solo decírselo, sino hacerlo. Como he dicho, ¿no? Pues darle abrazos, darle besos, explicarle cómo va a ir todo. De esta manera pues, se podrá adaptar mucho mejor a esta nueva situación. Ahora voy a dar paso pues, a Silvia, que os leerá otra carta de otro niño a sus padres. Bueno, creo que es un compendio, ¿no? Como ahora explicará. Como cuestión previa a la carta que voy a leer, indicar que en un proceso de ruptura, en un proceso de divorcio, el tema jurídico, la estructura jurídica es importante. Hay que dar forma a una serie de situaciones que se crean en los niños. El divorcio hay que focalizarlo, sobre todo buscando siempre el beneficio y el bienestar del menor. Hay una serie de sentimientos, una serie de reacciones que son comunes a la mayoría de las rupturas. Estos sentimientos, estas reacciones que se crean en los niños, yo a través de mi vida profesional he podido ver que son muy comunes, y lo que he hecho es reflejar aquí una serie de mensajes que niños con los cuales he tenido contactos en estos procesos de divorcio me han transmitido, que para ellos es lo más importante el poder tener cobertura y respuesta a una serie de sentimientos, reacciones y situaciones que les van realmente a preocupar. Esa cobertura muchas veces tiene que ser jurídica, como explicaré, y tiene que estar bien regulada para que los niños tengan esta tranquilidad y esta seguridad en toda esta situación post-ruptura. En primer lugar, los niños necesitan, sobre todo, la garantía de que no van a ser abandonados. En segundo lugar, necesitan
poder saber que serán queridos y seguirán siendo queridos por los dos y que podrán seguir relacionándose con los dos. En tercer lugar, necesitan saber que no van a ser ni mensajeros, ni van a ser espías, ni van a ser transmisores de información. Y también es fundamental que los niños sepan y sean conscientes de que no son culpables y que realmente ellos están fuera de ese conflicto, que les va a repercutir el conflicto, pero que ellos no son los culpables de esta situación. Voy a leer una carta que es un poco fragmentos que he podido sacar de diferentes verbalizaciones de niños que creo que son muy ilustrativas de cómo los niños se sienten y cómo jurídicamente tendríamos que dar cobertura a esos sentimientos de los niños. Queridos papá y mamá, todo lo que necesito es la garantía de que aunque estéis separados, ninguno de los dos me abandonará. Decirme con palabras y actitudes que puedo seguir queriéndoos, que puedo seguir amándoos. Ayudarme a mantener una relación estrecha con los dos. Vosotros me escogisteis y sois mis padres. Por favor, papá y mamá, no me pongáis de testigo, de árbitro ni de mensajero en vuestras peleas y en vuestros conflictos. Me siento utilizado en muchas ocasiones y responsabilizado por arreglar un problema que realmente no es mío. Tened en cuenta que todo lo que hagáis para perjudicaros uno al otro me hace muchísimo daño a mí y lo siento muy de cerca. Por favor, papá y mamá, no os critiquéis ni os menosprecéis delante de mí. Por favor, decid siempre la verdad. Entender que por malos que vosotros os consideréis, o que seáis malos como pareja o como esposos, sois mis padres y por lo tanto necesito estar con vosotros. No peleéis a ver cuál se queda más tiempo conmigo, porque no soy de ninguno de los dos. Tengo un padre y tengo una madre y os necesito a los dos. Recordad, por favor, que es un derecho que yo pueda estar con vosotros y que quiero teneros y teneros a los dos. No me pongáis en una situación conflictiva en que tenga que escoger con quién irme, porque realmente quiero estar con los dos. Es una tortura para mí tener que elegir. No quiero elegir, quiero que os pongáis de acuerdo y poder disfrutar de los dos. Por favor, decidme que no tengo la culpa de vuestros problemas, que yo no tengo nada que ver con eso. Entender que cuando llego furioso después de estar con mi padre o madre, no es porque esté mal, sino que estoy triste y tengo rabia de que no podáis estar los dos juntos. Por favor, nunca incumplan una cita, una visita o un plan que han prometido, os habéis prometido estar conmigo. Espero estar con vosotros, espero la llegada de ese momento y el dolor es muy grande cuando veo que no se cumple. Por favor, no me digáis nada malo uno del otro. Quiero que sepáis que para mí constituye la única oportunidad que tengo para criarme al lado de vosotros, de las personas que más quiero y que más amo, mi papá y mi mamá. Solo deseo que se traten bien y que se respeten. Y recuerden y recordad, papá y mamá, que lo mejor que podéis hacer por mí es que os respetéis y que a pesar de que estéis separados, me tengáis en consideración y que pueda disfrutar de los dos, porque os quiero mucho a los dos. Bueno, después de estas consideraciones y de estas verbalizaciones que son muy frecuentes en los niños, hay que entender que una vez uno tiene constancia o tiene consideración de estos sentimientos, pues hay que procurar, hay que lograr dar pues una respuesta, una cobertura para que ese sufrimiento, ese impacto que la ruptura crea en los niños, pues se pueda minimizar al máximo. Evidentemente la ruptura es un cese de la convivencia, existe un conflicto
¿Y qué debemos realizar en ese momento que existe esa ruptura? Hay que intentar crear una situación post-ruptura. Esta situación post-ruptura es una situación en la cual hay que formalizar o hay que crear una realidad totalmente diferente a la que teníamos durante la convivencia. Cada caso es un mundo, cada caso tiene unas circunstancias y unas peculiaridades muy distintas, pero ante todo lo que hay que procurar que en esa realidad que vamos a crear el niño sea lo primordial, sea el foco que tenemos para montar esa realidad y sobre todo buscar unos parámetros en los cuales el niño, en primer lugar, pueda estar con los dos de la forma, pues en cada caso, más adecuada posible. En segundo lugar, que el niño siga teniendo unos parámetros de estabilidad, es decir, pueda mantener un entorno parecido al que tenía, un entorno de habitabilidad, un entorno de rutinas, un entorno familiar, lo más parecido posible. Estas circunstancias que tenemos que tener en cuenta para crear esta situación post-ruptura, hay que darle luego una estructura jurídica. Esta estructura jurídica hay que tender siempre a una vía de consenso, hay que tender siempre a intentar previamente a un conflicto contencioso el poder dialogar, el poder comunicarse entre los progenitores, porque lo que se decida ante los padres siempre va a ser muchísimo más beneficioso que una decisión judicial de una persona que realmente no conoce la situación, no conoce las características y peculiaridades del entorno familiar. Es importante, en el momento que nos planteamos crear esta situación post-ruptura, que sepamos que no tiene que ser algo genérico, sino que tenemos que pensar en nuestra realidad, en la disponibilidad que tenemos con los niños, en dónde vivimos, en cuál es nuestro trabajo y también pensar en cómo en esa realidad nuestra vamos a poder formalizarlo y vamos a poder crear esa situación para que los niños puedan estar de la forma más adecuada posible. Hay que crear esa nueva estructura familiar, que es una estructura compleja porque hay muchos condicionantes y hay muchos factores que van a influir luego en crear esa estructura. Ante todo, como he manifestado, hay que buscar el bienestar del menor. ¿Qué es el bienestar del menor? Es un concepto jurídico amplio que siempre en los juzgados se habla. Hay que buscar el favor fili, el bienestar del menor. ¿Pero qué es el bienestar del menor? En cada caso, en cada situación, en cada ruptura, el bienestar será algo distinto. Pero lo que sí que es claro que el bienestar viene dado por una serie de parámetros que deben conseguirse. ¿Cuáles son? Un equilibrio vivencial, es decir, que el niño pueda llegar a un equilibrio en sus relaciones con sus progenitores, en las relaciones con las familias extensas, paterna y materna, y que no haya una debacle de las relaciones familiares que tiene el niño. También el bienestar del menor pasa porque exista la relación de confianza con sus padres, porque exista la comunicación, es decir, que los padres se comuniquen con él y que pueda este niño tener una reciprocidad en esa comunicación. El bienestar pasa por un entendimiento, por favorecer el entendimiento tanto con el niño como también entre los progenitores, para que el niño vea que hay esa posibilidad también de entendimiento entre los padres. El bienestar del menor pasa sobre todo por dar seguridad, por dar esa estabilidad y ese equilibrio que vendrá con decisiones muy concretas, que para el niño pues, pueden ser muy importantes. También depende de la edad del niño, también es fundamental tener en cuenta su voluntad. En algunas ocasiones es importante que el niño también pueda opinar cuál es su criterio o cuáles son sus preferencias a la hora de esa reorganización logística diaria del día a día y de la vida cotidiana que le va a afectar, pues en primer lugar por tener dos entornos, dos casas o incluso a veces pues el tener que compartir o el tener que vivir durante la semana pues en poblaciones distintas. También el bienestar del menor pasa por una dedicación hacia esos hijos, quizás un poco mayor en este proceso de ruptura, una dedicación pues tanto a nivel comunicativo como a veces a nivel pues de apoyo escolar o de apoyo también pues personal y apoyo emocional. En el momento que hay una separación, nos planteamos el tener una comunicación con el otro progenitor y ver de qué forma podemos canalizar esta situación. Inicialmente hay que intentar canalizarla de forma adecuada y de mutuo acuerdo, de forma pues, lo más consensuada posible.
en ese momento que intentamos ese diálogo, que a veces es muy difícil el diálogo con la otra parte, con el otro progenitor, porque hay muchos sentimientos que subyacen, sentimientos de rencor, sentimientos de decepción. Muchas veces estos sentimientos hacen que cueste que haya un diálogo, pero tenemos que dejar al lado, aislarnos de esa problemática y centrarnos en ver cómo vamos a diseñar ese proyecto para que el menor, para que los niños estén de la mejor forma posible. En el momento que se diseña un convenio, hay que tener en consideración varios factores y varias premisas. La principal es la custodia de las visitas. Se nos plantea cómo vamos a reorganizarnos. En principio, si no hay ninguna dificultad, si los dos progenitores han sido personas implicadas, involucradas, padres que han estado pendientes de sus hijos, la forma más parecida a la convivencia es que exista un régimen de coparentalidad o corresponsabilidad parental en el cual se determine, pues de mutuo acuerdo, una forma en la cual los niños puedan disfrutar de sus padres de una forma, pues, lo más equitativa posible, en una custodia compartida, por ejemplo, y en la cual los niños puedan disfrutar de ese espacio relacional, puedan disfrutar de esos valores que le pueden dar sus padres y que no pierdan ningún referente. ¿Cómo se puede articular? Si se articula en un convenio, lo mejor es estructurarlo y detallarlo y fijarlo de una forma, lo más precisa posible para que no haya errores, para que no haya lagunas, para que tampoco haya dificultades de interpretación y que para sí, tanto los padres como el niño sepan a qué atenerse. Por lo tanto, en un convenio es fundamental fijar horarios, fijar días, fijar forma de los intercambios, fijar sobre todo formas de estructurar la vida cotidiana que perjudiquen lo menos posible a los menores. El convenio regulador, la ventaja que tiene cuando hay un mutuo acuerdo es que se puede ir muy a detalle, se puede elaborar un proyecto muy hecho a la medida de los progenitores. Y es importante detallar muchas veces, pues, circunstancias muy peculiares, incluso actividades que realiza un niño, que realiza el otro, relaciones que se pueden tener con los abuelos. Entonces, en el momento que ese convenio se confecciona, pues está como mucho más acorde que si fuese un convenio genérico, cuando los padres se entienden, dialogan e intentan, pues, formalizar en ese convenio su realidad personal. También es importante en ese convenio, aunque lo más fundamental es la custodia y la forma de relacionarse con uno y con otro, y en el caso que no fuera custodia compartida, pues también el régimen de visitas, los periodos vacacionales, también es fundamental, y son cuestiones muy unidas y muy vinculadas a la custodia, pues el tema económico y el tema también patrimonial y de condiciones de habitabilidad y de atribución del uso de la vivienda. Todas estas cuestiones, si son consensuadas, habladas entre los progenitores, es mucho más fácil que luego ese entendimiento también beneficie a los hijos. Si hay un acuerdo en quién va a vivir en la casa durante un tiempo, o si va a ser uno o va a ser otro, si las condiciones económicas o las contribuciones también se acuerdan de mutuo acuerdo, también es más fácil que un progenitor y otro puedan tener más posibilidades luego, pues, de poder tener una cierta capacidad económica también para poder disfrutar de sus hijos. Por lo tanto, la posibilidad de ese mutuo acuerdo a veces es difícil por el tema personal subyacente, pero en ocasiones hay que intentar, pues, esa vía de diálogo, a lo mejor potenciarla con mediación o con terapia, para sobre todo ir hacia ese camino de consenso y ese camino de intentar llegar a ese acuerdo siempre en beneficio de todos. En el caso de que no se pudiese llegar a ese acuerdo en un convenio regulador y expresarlo en un convenio regulador y se tuviese que ir a un proceso judicial o a un procedimiento contencioso, también ante todo hay que no perder nunca la perspectiva de que lo más importante es el menor y que lo que se pida en un juzgado siempre tiene que ir orientado a buscar ese bienestar, a buscar esa estabilidad, a buscar también, pues, ese menor impacto para el niño, que ese shock emocional que tiene el niño, ese shock vivencial, pues sea pues lo más menor posible. En un proceso judicial, sobre todo también en todas las medidas que se pidan, se tiene que intentar, pues, que también sean concretas y que también sobre todo sean adecuadas y que sean también un poco cerradas y circunscritas al caso concreto también. Y tener en cuenta una serie de parámetros también, tanto para fijar la custodia como para otras medidas,
que es pues también la situación que ha habido durante la convivencia, tanto como la implicación, como la disponibilidad, como la voluntad del niño. Todas estas cuestiones son importantes para, a la hora de interponer una demanda, reflejarlas pues judicialmente. El papel del... Durante el proceso judicial o el proceso de llegar a mutuo acuerdo, hay una fase, o sea, son 3 fases y que a veces se pueden también dilatar en el tiempo. Hay una fase inicial, que es antes, o sea, antes de que se formalice, durante el proceso, puede ser durante la negociación o durante el proceso judicial, y luego después. Entonces, en estas fases de esta formalización jurídica de la ruptura, pues hay una serie de situaciones, una serie de consejos que creo que son muy importantes para tener en cuenta para que el niño viva este proceso de la mejor forma posible. En primer lugar, antes de esta situación, es fundamental comunicar la ruptura de una forma adecuada a la edad de los niños, y esa ruptura, esa forma de comunicarla, si es de mutuo acuerdo con los dos puntos, el niño también lo vivirá mejor y también tendrá menos dudas y también se sentirá más tranquilo. Antes también de que se formalice, es fundamental no informar de los conflictos de pareja y de las discrepancias personales, dejar al niño al margen de todas estas situaciones. Indicarle sobre todo que ambos van a decidir lo mejor y que no va a tener que decidir él, que van a ser ambos que van a tener que decidir y que lo van a hacer siempre pensando en lo mejor para él y siempre pensando en lo que más le va a beneficiar. También en ese antes hay que transmitirles que no se va a romper, con ellos, o sea que esa ruptura de los padres entre sí no implica romper con ellos, romper con los niños. Deben saber que no es su culpa, es decir, que ellos están ajenos a eso y que los padres van a intentar de una forma u otra pues organizar esa situación que van a tener después del divorcio de la mejor forma posible. La fase de durante el proceso, sobre todo cuando es un proceso contencioso, es la más peliaguda, es la que los niños sufren más y muchas veces pues se sienten tristes y se sienten abatidos porque los padres en muchas ocasiones no saben excluirles del conflicto y los meten dentro del mismo. Sobre todo no hay que hacerles partícipes del proceso judicial. Hay que disiparles las dudas cuando pregunten dentro del lenguaje adecuado para la edad de cada uno de los niños. Hay que explicarles lo que está pasando, que no se encuentren tampoco en una situación de ignorancia y que no saben lo que está ocurriendo, pero siempre en un lenguaje adecuado a su edad y siempre comunicándole lo que realmente deben saber, no adultizando la información que se les dé. No se les debe dar a leer ni demandas, ni WhatsApps, ni mails, ni ningún tipo de documento que el niño también pueda sufrir y en lo cual pueda reflejarse el conflicto, las desavenencias y discrepancias entre los padres. Sobre todo es fundamental, y los niños sufren mucho en todo el proceso, cuando se critica mucho al otro, cuando se transmite un progenitor al otro la negatividad de los comportamientos del otro y cuando no se preserva la figura del otro progenitor. Se intenta pues, desvirtuar la capacidad parental del otro y se intenta pues, mezclar esos sentimientos personales con los sentimientos o con las capacidades parentales de los progenitores. Sobre todo en ese proceso, ese durante, hay que respetar los derechos del niño, hay que respetar también la posición del niño y hay que intentar, en la medida que se pueda, excluirle el conflicto, aunque en algunas ocasiones pues, también a lo mejor pues, tendrá que participar en el proceso judicial con algún tipo de exploración, pero hay siempre que buscar la forma pues, de que él lo viva de la forma más adecuada y más beneficiosa para él. Por lo tanto, en durante ese proceso hay que ayudarles a adaptarse a la realidad. El después también es importante, después, tanto cuando hay un convenio como cuando hay una resolución judicial, ese después se crean muchos conflictos, se crean conflictos a veces de problemas entre los padres, de incumplimientos del régimen de visitas, de situaciones conflictivas que también hay que intentar que el niño pues, no las viva y en el caso de que el niño pues, esté inmerso porque sea él el protagonista en esta situación, pues también explicarle e intentar también no desacreditar al otro padre e intentar sobre todo, lo que es más importante es la comunicación con el otro progenitor y que el niño tenga información de lo que está ocurriendo. Hay una serie de comportamientos que son muy adecuados para que el niño se pueda adaptar al cambio. Como ya he dicho, una de las cosas fundamentales es la comunicación intensa con el niño.
potenciar sobre todo el que el niño sepa que uno y otros consideran importante la figura del otro progenitor. Para el niño también es muy beneficioso fomentar las relaciones con las familias. También es muy importante, sobre todo, transmitirle esa seguridad del no abandono, como he dicho anteriormente, y sobre todo también evitar la involucración en cualquier tipo de problema económico, patrimonial o problema pues, que está fuera del alcance de la posibilidad de que el niño lo pueda controlar. Hay una serie de aspectos en relación al menor que son importantes tener en cuenta en el procedimiento judicial, que son los siguientes. La voluntad del menor. La voluntad del menor a la hora de decidir cuál será la mejor opción de custodia es importante, aunque no es vinculante. Depende también de la edad. Cuando el niño es adolescente, la voluntad del niño puede ser también importante y puede ser también a tener en consideración, aunque no es lo único, porque muchas veces lo que quiere el niño no es lo que le conviene. Pero sí que la voluntad, las preferencias, lo que el niño pues, quiere seguir manteniendo, sus aficiones, sus hábitos, es importante tenerlo en consideración, también siempre dependiendo de la edad del niño. Otro tema importante que a los niños les preocupa y que muchas veces pues, tienen que también verse inmersos en el proceso judicial es la exploración judicial. En los procesos contenciosos y sobre todo cuando el niño a partir de los 12 años y en bastantes ocasiones antes de los 12 cuando el juez lo considere oportuno, el juez quiere valorar, saber cuál es la situación que está viviendo el menor en el ámbito familiar y quiere valorar las relaciones, los apegos y quiere valorar un poco qué sería lo más conveniente. La exploración judicial del menor es un derecho que tiene el niño porque se van a tomar decisiones relativas a él y es un derecho a ser escuchado, un derecho a que él pueda transmitir lo que él considera pues, que puede ser bueno, sobre todo en el ámbito pues, de su cotidianidad y de su día a día. Las exploraciones judiciales se intentan que sean, o sea, pueden ser de varias formas. Pueden ser directamente realizadas por el juez, realizadas por un fiscal. En algunas ocasiones son realizadas por terapeutas o por psicólogos especializados y entonces esta información se transmite al juez y sobre todo la exploración judicial se basa en la confidencialidad. El niño transmite una serie de deseos, una serie de dudas o una serie de situaciones que el juez intenta preservarlo en relación a los padres, pero sí tenerlos en consideración a la hora de dictar la resolución judicial. La voluntad del niño no es vinculante. Si la voluntad del niño fuese vinculante y el juez decidiera en función de lo que el niño quisiera, el niño manipularía a los adultos. Muchas veces el niño pues, orientaría a la atribución de la custodia o de la vivienda en función de sus caprichos. Pero sí que esa voluntad es tenida en consideración con otros elementos probatorios, es decir, pues con informes psicológicos y con otras pruebas que se vayan dando también en el proceso. Otra de los puntos importantes es tener en cuenta cuando hay una reticencia importante de un menor o unos niños de ir con su padre. Es un problema bastante, con su padre o con su madre, es un problema bastante habitual y en el cual un progenitor o otro se puede encontrar cómo forzar o qué hacer cuando un niño no quiere ir con un progenitor. Son situaciones muy complicadas que hay que tratarlas de formas muy específicas, que muchas veces necesitan una intervención terapéutica o necesitan una mediación o necesitan pues un tiempo de adaptación, pero lo que sí que es obvio que hay que intentar forzar al menor dentro de una normalidad a que se relacione con uno y con otro, porque a veces son perjuicios que no tienen base alguna y lo que hay que sobre todo fomentar, si no hay ningún elemento o ningún factor impeditivo o grave para relacionarse con un padre o con otro, buscar esa forma o esas estrategias o esos medios para que esas reticencias pues, se puedan ir también minimizando y puedan ir desapareciendo. Es fundamental también en relación con los menores y en el marco judicial lo que es el plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un proyecto de cómo se va a ejercer la custodia o cómo nos vamos a organizar en esta situación por ruptura y cómo se va a realizar y cómo los padres nos vamos a organizar.
En este plan de parentalidad el niño está muy presente, porque en ese plan de parentalidad se va a reflejar, primero, qué compromisos tienen los padres en relación al niño, en relación a tiempos, en relación a horarios, en relación a los periodos estivales, a los periodos vacacionales, etc. También se va a reflejar cuál va a ser la implicación de los progenitores a nivel escolar, a nivel médico, a nivel de control de los deberes, etc. Y también en ese plan de parentalidad se va a fijar temas más concretos, ¿no? De comunicación entre los padres, cuando hay una situación de cambio de colegio, de cambio de domicilio, de operaciones quirúrgicas. Entonces es fundamental que ese plan de parentalidad, que ese proyecto sea muy específico y que pueda reflejar lo que en esa unidad familiar es más importante. Ya para acabar, también en relación a los menores, también es importante, hay casos especiales, o niños que tienen problemas, o niños que tienen dificultades, es importante tratarlas de una forma también muy puntual y de una forma pues, muy detallada. Si un niño pues, tiene algún problema psicológico, si algún niño tiene algún problema relacional, si un niño tiene, pues, por ejemplo, síndrome de Down, es importante en ese plan de parentalidad o en esa demanda judicial tener, sobre todo solicitar y sobre todo en el caso que sea un acuerdo, pues plasmar esos cuidados, esas necesidades que el niño tiene que tener especiales, para que de esa forma pues también el niño tenga una respuesta como mucho más específica a lo que él necesita. Por lo tanto, ya para acabar, es importante que esa estructura jurídica que demos a la ruptura, a esta situación de divorcio, pueda dar respuesta a las necesidades concretas de cada niño, que seamos capaces, en primer lugar, de consensuarlo, porque es lo mejor para todos, el dar respuesta de forma consensuada a todas las necesidades que crea la ruptura, y en el caso de que no sea así y que tengamos que ir judicialmente a un proceso judicial, a una demanda en el juzgado, pues que las resoluciones luego seamos lo suficientemente maduros para poderlas cumplir y para que los niños no sufran incumplimientos o sufran conflictos, desavenencias o situaciones de tensión entre los padres. Gracias. Bueno, vamos a ver, intentaré salirme al guión. He titulado mi intervención Recuperar al hijo desde la paternidad, porque que un niño es hijo mío lo dice un libro de familia, una partida de nacimiento, pero que yo sea un padre tiene que ver con lo que hago, más que con lo que dice la documentación. Entonces, yo empecé una relación estupenda, muy intensa, con una muchacha. Durante 5 años todo fue fantástico hasta que quedó embarazada. Con el embarazo se torció la relación y con el nacimiento del niño entramos ya en un campo de minas. Fui víctima de malos tratos que me llevaron físicamente a pasar por el quirófano y psicológicamente por un ingreso tonto en un sitio equivocado. Durante unos meses hubo ahí un informe médico que decía que yo estaba como para que me encerraran. Bueno, esto evidentemente se resolvió y se disolvió, pero pasé por ahí. Perdí de vista a mi hijo de forma brusca cuando tenía 1 año y unos pocos meses. La última semana en la que estuve en mi casa ni siquiera lo vi. Estaba con sus abuelos porque yo tenía que irme enseguida. Luego supe que unos 6 meses antes aproximadamente su madre ya estaba preparando mi marcha. Por lo tanto estaba todo ya preparado con anticipación. Hasta al cabo de 1 año y medio no recuperé el contacto con mi hijo y lo hice a través de una cosa que se llama punt de trobada. Durante 6 meses le vi durante 2 horas cada 15 días con la finalidad, según el juez, de valorar si mi hijo y yo pues conectábamos de un modo u otro. Y en ese momento navegaba en la ignorancia absoluta. El primer contacto con mi hijo fue absolutamente frío. Para mí y yo para él éramos unos desconocidos. Se encontraba cómodo, incómodo, quiero decir, yo también, violento, yo también, frío, yo intenté que no fuera así, y luego ya violento y agresivo. Si hubiera sabido en ese momento que esas primeras patadas que me propinó eran de cariño, yo le hubiera abrazado el doble, pero yo no lo sabía ni lo entendía. Bueno, el resultado fue un informe del servicio de punto de trobada diciendo, bueno, el padre y el niño más o menos no acaban de conectar. La madre está empecinada en que el padre aclare por qué el niño tiene este comportamiento tan violento. La madre no puede resolverlo. Después de recuperar a mi hijo, pasaron 2 meses más. Entramos otra vez en invierno y le pierdo otra vez de vista. Apenas fueron 6 meses de contacto
y luego le pierdo otra vez de vista. Otra nueva demanda judicial contra mi persona como padre absolutamente inadecuado para un niño. De nuevo se interrumpió el régimen de visitas, esta vez durante año y medio. Por lo tanto, de los 10 años que tiene ahora, he estado 5 que no lo he visto. Presenté una ejecución de sentencia, fue recurrida, se suspendió, efectivamente, en fin. En 2009, en julio, lo recupero, 3 meses sin pernocta. Le escribo a la madre todo tipo de preocupaciones referentes a la escuela. Este niño le pasa algo, no funciona, no trabaja, etcétera, etcétera. Y en febrero, o sea, al cabo de pocos meses, la escuela nos cita aparentemente para explicarnos qué pasaba con el niño, y resultó que me encontré más o menos ante un tribunal. El director de la escuela, la profesora y la madre, yo ahí, y el director me comunicó que yo allí no era bienvenido, que mejor que no pasara para allí nunca más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ¿cómo resuelvo este lío? Porque es mi hijo, quiero ayudarle, no sé cómo hacerlo. Entonces empecé a atar cabos. ¿Cómo? Pues eché mano de mis habilidades. Soy licenciado en periodismo, por lo tanto, por lo menos conseguir información algo sabré, ¿no? Y es lo que hice. Utilicé la Autoridad de Protección de Datos y la vía administrativa para pedir en todas partes documentación, la historia médica, las notas de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Envié un burofax a la madre pidiéndole información básica sobre qué hábitos alimentarios, sobre qué costumbres a la hora de irse a dormir, cosas muy básicas. La respuesta también vía burofax fue el que no. Entonces, entramos ya en lo más interesante. En marzo de 2011, es que esto cronológicamente tiene su qué. En marzo de 2011 llegó a la mesa del director de la escuela una resolución de la Autoridad de Protección de Datos diciéndole: tiene usted 10 días para presentarle a este señor el expediente de su hijo. Paralelamente yo había hablado ya varias veces con la Inspección de Educación para que me explicaran que había un expediente y todo tipo de cosas. La inspección no podía creer que en esa escuela y con ese director yo tuviera ese problema tan absurdo, puesto que el director no me conocía de nada. La inspectora en mi presencia le llamó y le dijo: te recomiendo que hables con él. Pero bueno, ya pasó lo de la protección de datos. A las 3 semanas de que al director le llegara eso, de nuevo pierdo de vista a mi hijo. Una repercusión más o menos lógica en el tiempo. Vale. Como ya sabía un poco que pasaban cosas y eran cosas graves, presenté una demanda de faltas. La gané fácilmente. Presenté otra inmediatamente, por otro día suelto. En esa cita el juez hizo una primera pregunta a la madre, le dijo por qué no deja ver por qué el niño no puede estar con su padre. Ella contestó: en ciertas fechas el niño debe estar con la familia. Fin del juicio, lo volví a ganar. Y luego en junio, visto ya que lo estaba ganando todo, volví a recuperar al niño otra vez. Ante el historial que ya llevábamos en esas fechas, con un niño con 6 años y pocos meses, pues bueno, busqué una psicóloga clínica que le hiciera una primera exploración aprovechando las vacaciones, y a continuación, después de la respuesta y el resultado, que era un poco incongruente con lo que yo tenía y con la documentación, busqué súper complicado con toda la documentación que yo había recogido, que era muchísima, de todo tipo, documental, gráfica, auditiva, de todo tipo, y estableció un diagnóstico muy cruel y muy duro. Estaba enmarcado en lo que se denomina el síndrome de alienación parental, pero también hablaba de trastorno de ansiedad por separación, que fue lo que sucedió al principio, de un trastorno negativista desafiante, de un trastorno disocial, que es algo así como decir: este niño cuando sea un adulto será un psicópata. La evolución lógica es esa. Por lo tanto, había como para alarmarse. Llegamos a juicio otra vez, con el mismo juez que ya hace 4 años que cada 2 me ve allí acusado de algo, y al final, entre abogados, discusiones varias, y finalmente el juez dijo: no va a haber vista oral, voy a dictar yo la sentencia que a mí me da la gana, y ustedes se callan. Y me pareció estupendo, porque gracias a eso tuve más niño. De tenerlo conmigo estadísticamente el 11% del tiempo a un mínimo del 35% del tiempo. El calendario absolutamente preciso. Los intercambios a través de la escuela y directamente en la casa de la madre.
Además, el DNI, la documentación del niño, es responsabilidad mía, según dice la sentencia, y las comunicaciones de la madre con el niño cuando está conmigo limitadas a un máximo de 5 minutos en una franja horaria determinada. Todo eso apuntaba claramente a indicios de alienación parental, que como no es una patología legalmente reconocida, el juez no puede entrar a saco, pero sí que puede establecer una serie de características en una sentencia que protejan un poco al menos al niño. Esto es básicamente la parte cronológica de cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora voy a entrar un poco en la parte emocional, que al final es la que me interesa, la que me importa, porque se trata de recuperar a un niño que se me lo han llevado. Le han intentado borrar su personalidad, incluso tenía problemas para escribir su propio nombre, etcétera, etcétera. Y lo hice de la manera siguiente. Vamos a ver. Cuando a los 3 años te reencuentras con tu hijo, a los que no has visto desde hace pues ya año y medio, ¿qué pasa? Pues que hay desconfianza, hay miedo, hay inseguridad, aparece la violencia que tampoco no lo entiendes y hay mucho desconcierto. En 2007, acabado de reencontrar, mi hijo me dijo: estoy contigo porque lo ha dicho un juez. En 2011 me dijo: ¿por qué no volvemos al régimen de visitas anterior, más pequeño, que ya estaba muy bien? En 2012, con el nuevo régimen de visitas mucho más extenso, empezó por decir: paso más tiempo contigo que con mamá. Bueno, esa es su percepción, pero apunta a que al menos el niño está recuperándose de esa carga emocional negativa que le llevaba a decir todas esas cosas en tiempo anterior, ¿vale? Porque resulta que desde que nació nuestra relación era muy intensa. El niño estaba siempre encima mío. Cuando se ponía muy nervioso le calmaba encima mío, etcétera, etcétera. Al truncarse el contacto de la noche a la mañana no perdió al padre o a la madre, no perdió al padre, perdió al padre, a la vida, muchos más personajes en su vida, ¿vale? Entonces digirió muy mal la desaparición del padre. La pediatra que le atendió una vez y otra vez y otra vez solo hacía que apuntar cosas terribles en cuanto al niño. La madre no puede con él, el niño está absolutamente salido. Hasta 6 meses después de ir al pediatra, después de dividir la familia en 2, la madre no dejó caer la información de que es que se habían separado sus padres, los padres de ese niño. En ese momento rápidamente le derivaron al Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil durante un año. En ese año tampoco se salieron con nada ni resolvieron nada. Entonces el niño fue derivado al servei d'atenció precoç, que es un servei específico para niños menores de 6 años con problemas de autorregulación, de comportamiento, etc. Eso fue otra complicación y otro desastre, porque en todos los informes médicos, no sé si alguien ha tomado nota, pero ya llevamos 4 terapeutas distintos, ¿vale? Y el niño solo tiene 9 años. En todos los informes hay un agujero, y es que voy a hablar con el padre o ni siquiera hay padre, en uno de ellos no hay padre. Por lo tanto, todo el mundo, cuando ya es profesional de estas cosas, sabe sumar 2 más 2, pero nadie se atrevió a poner igual a 4, porque faltaba una pata de la información, una pata fundamental. Bueno, el año 2010 ya finalmente nos volvimos a reencontrar y fue el año, pues eso, del reencuentro. Empezamos a hacer muchísimas cosas juntos, nos hicimos muy buenos amigos. El niño confiaba mucho en su padre, tenía sus limitaciones en cuanto a los tabús habituales en este contexto. Entonces yo al final tuve que plantearme una serie de principios a partir de los cuales resolver esto. Es igual quién soy yo, pero lo importante es que este niño tire para adelante. Y pensé en mis habilidades, ¿cuáles son? Estas, vamos a ver. Y mis principios, que además me los he relacionado para no olvidarme ninguno. Primero que nada, situarme a la altura de mi hijo, acompañarle en su evolución y conocer tanto como sea posible su universo. Por lo tanto, si ya no me acuerdo de quién era el malo en la película de no sé qué cuando era pequeño, ahora me lo voy a aprender otra vez y voy a ser tan bueno conociendo personajes como él. Un ejemplo como cualquier otro. No mentir nunca. La sinceridad debe ser absoluta, que quiere decir no decir o decir, pero no engañar. Entonces, ahora mismo, no hace estos meses últimos, he estado hablando con mi hijo precisamente de la diferencia entre ser sincero y decir la verdad. Y entiende ya hoy, es que prefiero que guarde cosas a que mienta.
Por lo tanto, entiende hoy muy bien esa diferencia e incluso a veces lo verbaliza. Esto es ser sincero, ¿verdad? Esto no hace falta decirlo para no crear problemas. ¿Claro? Es una forma saludable de salirse con la suya. No gritarle nunca, nunca. No ordenarle nada. Un niño en estas circunstancias, si no le ordenas nada, acaba haciendo lo que tú quieres y encima está encantado de hacerlo porque la convicción de que hay que hacerlo es suya. Yo no le he dicho absolutamente nada. Y lo más difícil o lo más pesado es darle toda tu atención y motivar que vayamos a avanzar pues, mediante sorpresas, porque las sorpresas aunque sean sencillas, son una forma de romper la rutina muy fácil para que un niño desarrolle todas sus posibilidades. Evitar la competencia entre padre y madre en cuanto a tú más y el otro menos, etcétera, etcétera. No vemos nunca la televisión. Ahora bien, tengo un almacén de material audiovisual infinito para que veamos cuando queramos, a la hora que queramos los dos juntos y machaquemos una película, la destrocemos, veamos cómo estaba montada, cuáles son los personajes, quién es el doblador, que es el mismo de la otra película, etcétera, etcétera. O sea, meterme en su mundo y además enriquecerlo mucho más. Con lo cual está perfectamente motivado, entiendo. Y el juego y el humor como forma y camino para salirse de eso. Entonces, a partir de ahora, que voy a contar algunas anécdotas de cómo he salido de algunos apuros, pues va a salir un poco eso, el juego y el humor. Un psicólogo forense me dijo, no te resignes a nada, mejor renunciar que resignarse. Resignarse es muy insano, renunciar es muy sano. Por lo tanto, si para mi hijo va a ser un problema que yo acuda a un concierto donde está toda su familia materna y yo pues no voy al concierto, ¿qué le vamos a hacer? Me encantaría, no me pondré una peluca, bueno, ya lo hice una vez, no me pondré una peluca ni un bigote para que no me vea nadie, para poderlo ver igualmente, porque es que soy el padre y tengo que estar allí. Prefiero no estar y que sea el niño quien vaya tomando notas de todas estas circunstancias. Hay una cosa muy importante que tener en cuenta, y es que el síndrome de alienación parental no se resuelve nunca ya. Se diluye tanto como sea posible, pero nunca se resuelve del todo. No encontrar un solo libro, un solo caso, una sola experiencia de nadie en que una persona con 40 años no tenga incluso todavía algún resquicio de haber pasado por este infierno, ¿vale? Y ya que nos pasamos muchas horas en casa y nos estamos tan a gustito delante de la televisión, pues siempre hay alguna buena película para verse reflejado el niño como protagonista o como cualquier otro personaje. Por ejemplo, citaré El fantasma de la ópera. Me fue estupendo para que entendiera que detrás de la máscara hay un señor que hace cosas malas, pero puede que ese señor parezca que las hace o que tenga un problema y por eso hace cosas que parece que sean malas. Nada de concreto, lo más abstracto posible. Alentar el razonamiento abstracto de un niño es la mejor manera de evitar cuestiones concretas que le agobian y permitir que su mente vuele y haga lo que él quiera. El ritmo de toda esta historia la tiene que marcar el niño, no yo. No hay que tener miedo a eso. Y sus únicas obligaciones fundamentales y además únicas, por eso uso este adjetivo, son la escuela y el juego. Todo el resto de cosas son secundarias. Por lo tanto, cumples en la escuela, bien, y ahora vamos a jugar hasta reventar. Los dos, además. Esto es más fácil para el niño que para el padre, porque voy a rastras a veces, pero es igual. Me lo paso estupendo con él. Y luego inculcarle un espíritu crítico sobre las cosas. Ya que le van a explicar muchas historias, que o te las crees o no te las crees, o debes asumir que sí o debes asumir que no, volviendo a vamos a lo abstracto, que entienda las cosas desde un espíritu crítico le permitirá con el tiempo, un día u otro, decidir y aclararse en este mare magnum de informaciones. Yo también podría estar metiéndole cosas en la cabeza, ¿vale? Por eso lo de huir de lo concreto y evitar colisiones con los datos concretos que le pueda facilitar la otra parte, y acudir a lo abstracto da instrumentos al niño y le motiva en una actividad intelectual que le puede sacar de aquí. Temas concretos referentes a la alienación parental. Bueno, la alienación parental empieza como una voluntad de agresión de un progenitor hacia el otro, se coge al niño, se le pone en medio y se le utiliza de muchas y diversas maneras. Vamos a denigrar al otro y a toda su familia. Vale, violencia verbal y física hacia el padre en forma de ¿cómo se manifiesta? ¿Qué ves en tu hijo? Para decir, mira cómo está.
Pues al principio, cuando es más pequeño, tiene unas crisis de irracionalidad absurdas que duran, pues no sé, unos minutos largos en los cuales dice todo tipo de cosas que no son propias, que son prestadas, y detectas que efectivamente es un trastorno, porque cuando acaba hace como clic, vuelve a la realidad y continúa todo normal. La primera vez que me pasó, como lo había leído pero no había visto, me quedé de piedra. La segunda ya sabía de qué iba y no pasa nada. Pero esto hay que saberlo, porque si no te das de tortazos. Vamos a ver. Una cosa fundamental referente a mi salud mental, que es de lo que más han insistido a mi hijo. Tienes algo muy grave en la cabeza, me lo ha dicho muchas veces. De lo que no eres consciente, algo muy peligroso, papá. Tú eres que no sabes, pero estás muy mal. Estás fatal, estás muy mal, estás etcétera, etcétera. Cuando esto eran estallidos de rabia, vale. Pero el día que detecté que eso ya era una frase mucho más razonada, pensé que es el momento de meterme yo. Me fui a la cocina, cogí un cuchillo pequeñito y me dirigí a mi hijo así. Se me queda mirando y dice, papá, ¿qué haces? Lo haces muy mal, ¿eh? Y un momento, voy a la cocina, cojo un cuchillo mucho más grande, el cuchillo, y voy así, y dice, papá, déjalo, pero tengo una cosa muy mala en la cabeza, no sé, pero déjalo, que lo haces fatal. A partir de ahí empezamos con estas bromas, con estos juegos, y cuando oía hablar de que su padre tenía algo terrible, o que el niño era tonto, no sé qué, siempre acaba diciendo, como mi padre. Soy tonto como mi padre, soy malo como mi padre. Al principio, por ejemplo, mi madre era la abuela tonta. Ahora se tienen con locura porque cuando mi hijo tuvo la primera crisis de su edad, pensando en la muerte, es una cosa que a los 10 años uno ya empieza a pensar, le dije, habla con tu abuela que está a punto de morir y te va a contar lo encantada que está de morirse pronto. Hablaron entre ellos y mi hijo volvió estupendo. Además ahora adora a su abuela. Pero hay que ser un poco atrevido y anda, que se peguen ellos, ¿vale? Otra historia. Las cuestiones estas referentes que ha citado el pensador independiente, o sea, argumentos que él toma prestados y los toma como suyos. Bueno, papá, cuando cumplas 12 años y me lleves al juez a que me pregunte con quién quiero vivir, yo diga con mamá, ¿te vas a enfadar? Claro que no, es tu madre, me parecerá estupendo. Esto lo dijo en 2011, a los 2 minutos de salir del juzgado. Lo dijo, en este momento dice cosas un poco diferentes. Papá, ¿te vas a enfadar conmigo si te digo que voy a tener un hermanito? Pues no, me parecerá fantástico porque tendrás con quién jugar. Pues todas esas cosas que son tabús, a la que tú, como progenitor alienado, con el niño alienado, llegas a un punto de encuentro, él enseguida se quita de encima ese problema y ya está. Y se habla con normalidad de lo que sea porque nunca me he oído decir ni así de su madre, por ejemplo. La parte desagradable es, por ejemplo, cuando mi hijo me dice, papá, pégame. O aprieta fuerte hasta que me duela, vale, aprieto fuerte hasta que te duela. Y de repente, evidentemente, dice, basta, me haces daño. Le suelto la mano y a continuación, dame más. Vale, este niño no está bien. Tomo nota. Desde la Navidad de 2011, que fue cuando tuve ya el régimen de visitas mucho más generoso y un control más serio de toda esta historia, mi hijo ha hecho un maratón increíble. Primero con ciertas dudas, después ya decididamente para vincularse conmigo, para encontrar esa figura de apego que le habían destrozado delante de sus narices. Y el forense que evaluó todo esto unos años antes ya predijo en su informe, y a día de hoy ya puedo decir que parece que es así, que el único referente terapéutico válido en este momento sería yo mismo, su padre, porque es que ya lleva 7 psicólogos y no hay nadie que resuelva nada, precisamente porque es que al parecer todo el mundo se queda a medias. Bueno, al menos uno que dijo, mañana hablaré con el padre, y al día siguiente la madre cambió de psicólogo. Bueno, lógico. Ahora en 2013, que ya tengo un niño de 10 años cumplidos, mi hijo escribió, tengo mucha rabia dentro. Primero, de pequeño tenía rabia y no sabía por qué. Era porque mi padre no estaba conmigo. Fui acumulando rabia con el tiempo. Además, cuando volví a verle, como tenía algo en la cabeza muy peligroso, tuve rabia también contra él. Eso ya lo tiene olvidado, porque además lo he sacado y lo he puesto ahí. Un tema interesante que han citado además mis dos compañeras de mesa, el tema de la hipermadurez. Vamos a ver, si tú eres, ¿cómo lo resolví yo? Si tú eres el adulto, yo soy el niño. Vamos a ver quién tiene más narices.
Dos ejemplos fáciles de niños pequeños. Las palabrotas. Cuando nosotros éramos pequeños, con el pipi, culo y caca ya teníamos revolucionado todo el barrio. Pero es que un niño adultizado no se queda ahí, sube la apuesta y utiliza palabras mucho más gruesas, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Para eliminar una de las palabras que más me incordiaba, sin yo levantar sospechas, me lo llevé un día al barrio chino. Nos quedamos toda la tarde jugando en un parque, hasta que se hizo de noche, el niño estaba cansado, tenía hambre, nos queríamos ir a casa y entonces me preguntó: papá, ¿dónde está el metro? Vámonos a casa. Le dije: el metro no me acuerdo, hijo mío, ¿dónde está? Vamos a preguntárselo a esa señora, que a lo mejor lo sabe. Fuimos a esa señora, que nos atendió muy amablemente, nos dijo: pero está ahí, súper simpática ella. Y cuando nos íbamos, menos mal que había ese señor allí. Digo: sí, era una puta. Nunca más ha utilizado esa palabra. Por ejemplo. Lo de los niños espía no voy a referirme mucho a ello porque precisamente es una cuestión que todavía está allí, ¿vale? Diré simplemente que limitar a 5 minutos las llamadas de su madre hace que el interrogatorio de la madre hacia el niño sea mucho más inútil, que el niño acabe inventándose cosas simplemente para hacer tiempo, y el hecho que tenga un hermanito lo utiliza el niño para preguntar por su hermano y evitar el interrogatorio, con lo cual eso ya queda absolutamente resuelto. La otra parte desagradable es el tema de la realidad dividida, ¿vale? Si no hay comunicaciones, no hay comunicaciones con la madre. Por lo tanto, cada uno organiza la vida, le ofrece al niño una forma de vivir, una forma de hacer las cosas determinada, que si son muy opuestas, con el tiempo él acaba tomando nota de unas cosas y de la otra, y finalmente toma sus decisiones. Un niño con alienación parental no compara nunca una realidad con la otra. En el momento en que lo hace y dice: ay, dame esto que mi mamá me lo hace, o esto no me lo hagas que mi mamá no me lo hace, es que ha superado ese otro obstáculo, y eso también es importante. El tema de la escuela lo voy a dejar un poco de lado porque tiene que ver con otras historias que han pasado también a vía judicial, etcétera, y que son bastante más desagradables. Además del fantasma de la ópera, verse las 8 películas de Harry Potter y leerse todos los libros, en este caso los leo yo, teatralizados, un poco como ahora, pero mucho más exagerado, es estupendo para que un niño con estos problemas asuma que la escuela, sea buena o sea mala, es estupenda. Los amigos, sean buenos o sean malos, siempre hay alguno que es fantástico, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesores, los padres, los parientes, todos. Y por lo tanto que vale la pena ser optimista y vivir y ser feliz. Una prueba diagnóstica tonta, pero que me gustó mucho, fue que el verano de 2013 le planteé a mi hijo, me dice: me aburro, no sé qué hacer, no me acuerdo de cómo se juega. ¿Has pensado en hacer una película? Yo, ¿cómo? Pues fotograma a fotograma, como los primeros que empezaron a hacer cine. Es verdad. Se fue. Media hora después entró por la puerta de nuevo y me dijo: ¿quieres decir esto? Y me enseñó una cosa en la cámara de fotos, más de 100 instantáneas para construir una historia. Esta historia, vamos a ver, en 1 minuto, que es lo que dura este vídeo, yo creo que se aprecia la primera actuación creativa de este niño con material multimedia, desde qué punto de vista se lo toma, qué es exactamente, cuáles son los valores que él muestra en lo que ha decidido representar y cuál es su forma de entender la vida y de superar los problemas. Es algo tan sencillo y tan inocente que me pareció absolutamente genuino, y por eso lo he puesto para finalizar este rápido repaso de unas cuantas anécdotas. Luego, si alguna pregunta concreta sobre alguna historia concreta, no tengo ningún problema en responderla. ¿Ves? Nos hemos salvado de la paleta matamoscas de la abuela. Tenía 9 años cuando hice eso. Y ahora ya para finalizar, el consejo psicológico es que demostrar a vuestro hijo que le queréis y darle permiso para que quiera a los dos padres. El consejo de la recomendación jurídica sería intentar plasmar de la forma más concreta posible todas las medidas relativas a los niños para así conseguir el máximo bienestar y sobre todo pues que se procure la máxima estabilidad y seguridad con estas medidas formalizadas de forma jurídica.
Y mi consejo como padre básicamente es, visto lo visto, si tengo que confiar en alguien, en mi hijo, que se me saldrá bien. Bueno, ahora si queréis preguntarnos algo, tenéis alguna duda, queréis que os podamos contestar alguna de vuestras cuestiones, pues estamos aquí los tres para esto.